Ya. Listo, entonces vamos ahora, nos habíamos quedado en la clase anterior en lo que era el problema de la incontinencia fecal, porque a veces podemos ver en pacientes adultos que el paciente refiere que se le escapa la deposición, que la ropa interior la tiene como manchada, ¿no? Y entonces uno dirá, el paciente está con problema de diarrea. Y no, entonces el paciente a veces le están dando tratamiento para la diarrea y realmente el cuadro es un cuadro que es diferente, ¿no? Entonces la incontinencia fecal en el adulto es definida como una salida recurrente no controlada de materias fecales del ano por lo menos durante una vez al mes. Y la incontinencia parcial es incapacidad para controlar los flatos o manchar con heces la ropa interior. Afecta entre el 2 al 20% de las personas y el 50% de los pacientes que tienen este problema de incontinencia son residentes de hospicio, es decir, personas discapacitadas o personas de la tercera edad. ¿Quiénes están en riesgo? Dentro del sexo femenino, las multíparas, personas con retardo o pacientes de la tercera edad. Perdón. ¿Qué cosa es la continencia? La continencia está dada por el control de la salida del contenido fecal, del contenido de las heces. Y esto está dado básicamente porque existe una buena función del esfínter anal, existe un piso pélvico que está controlado, el volumen y la consistencia de las heces es adecuado porque de repente puede ser de que el paciente está con un cuadro de diarrea y eso puede hacer que la continencia esté alterada. Existe una acomodación rectal adecuada y una función neurológica que también es adecuada. Hay una pseudoincontinencia cuando hay un factor que genera la incontinencia. Es decir, que el paciente no tiene una adecuada continencia porque existe un prolapso, hemorroides prolapsados, evacuación incompleta, una higiene inadecuada, enfermedades de transmisión sexual que producen alteraciones de la zona anorrectal, neoplasias o una enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre hay que diferenciar lo que es la urgencia fecal de la incontinencia. La urgencia fecal es el apuro por defecar y que de repente hay personas que controlan en exceso este deseo de continencia y eso puede generar, ¿no?, el problema que estamos viendo, ¿no? Aparte de ello, puede haber incontinencia por sobrepujo, ¿no? Y este es un esquema que es bastante importante tener en consideración porque sabemos acá que existe el esfínter anal interno y el esfínter anal externo que van a tener que ver con el control de la defecación y aparte de ello tenemos el piso pélvico y el piso pélvico tiene el nervio pudendo, el ligamento pélvico, y eso, si es que está alterado, puede generar la incontinencia, ¿no? El trauma obstétrico es un problema importante a tener en consideración en pacientes que tienen incontinencia, ¿no? Y eso existe una lesión en el esfínter anal. Esta lesión obstétrica puede estar oculta en 25 a 35% de los partos por vía vaginal. Factores de riesgo es cuando el parto tiene que ser ayudado por la intermedio de los forceps, se realiza una episiotomía exagerada o durante el primer parto también puede haber este riesgo, ¿no? Y puede ser porque existe
una denervación, una compresión o tracción del nervio pudendo, se lesiona este nervio y eso puede dar como un efecto a largo plazo la incontinencia, ¿no? Problemas iatrogénicos en estudios anales, puede ser. Doctor, disculpe, sus diapositivas se han congelado. Se han congelado. Vamos a ver, yo las veo, vamos a ver. Entonces, aquí estábamos viendo, entonces, aquí era iatrogénico. ¿Están viendo ahora la diapositiva en la cual estamos hablando de las causas iatrogénicas o no ven esa diapositiva? Ahora sí, doctor. Ya, listo. Disculpe, ¿podría volver a pasar la mina 38 y la 39? Es que no A la puedo ver, ver, por allá. favor. A ver, entonces aquí tenemos la 38, la están viendo, ¿no? Acá tenemos que los factores importantes, como habíamos visto, es el ángulo recto sigmoideo, el esfínter, tanto el esfínter anal externo como el anal interno, y también tenemos que ver la presencia de afección del nervio pudendo, el daño del piso pélvico y el daño del ligamento anorrectal que puede también estar afectado. A ver, voy a ver esto, vamos a ver, salimos de aquí y tenemos esta lámina, después luego tenemos la del trauma obstétrico que habíamos mencionado, que era importante tener esos datos de consideración, como puede haber lesiones durante el parto y saber que pensar que puede haber algún problema si es que el parto tuvo necesidad de usar forceps, se hizo una episiotomía demasiado extensa o en las primeríperas puede haber mayor riesgo de que ocurra esto, ¿no? Una de las causas más importantes de incontinencia es que el nervio pudendo pueda ser lesionado por compresión o tracción de este nervio. Aquí saber que hay factores, ¿no? Entonces, cuando el paciente se expone a una cirugía anorrectal, una complicación de esta cirugía puede ser la incontinencia. Entonces, en el paciente se puede hacer una esfinterotomía lateral interna, de repente haciendo una cirugía de hemorroides puede ser una complicación, o una fistulectomía en la cual hay una fístula perianal y si es que esta fístula se abre, ¿no? Porque habitualmente el tratamiento de la fístula es abrir el contenido de la fístula, pero si es que esa fístula atraviesa el esfínter y uno en el momento de abrir la fístula lesiona el esfínter, puede eso generar incontinencia. Terapias por radiación también puede ser un factor a tener en consideración. Hay casos de malformaciones congénitas como la espina bífida, el ano imperforado, el mielomeningocele, esto también puede ver. O cualquier alteración congénita que está relacionada con el piso pélvico puede generar incontinencia. Otro aspecto a tener en consideración es, bueno, la historia clínica, ¿no? Entonces, ahí todos los datos con respecto a la historia clínica van a ser importantes, ¿no? ¿Qué otro aspecto hay que tener en consideración? Hacer estudios con respecto al nivel de continencia o incontinencia, porque también puede haber pacientes que tienen esta sensación, pero no necesariamente hay lesión. Entonces uno va a evaluar si es que hay problemas en el momento de salir, incontinencia a los sólidos, incontinencia a los líquidos, incontinencia a la eliminación de los gases, la necesidad de uso de pañal, ¿no? Y que esto genera una alteración de la calidad de vida. Hay personas que tienen este problema y generalmente no salen a la calle, están siempre como atentos a la búsqueda de servicios higiénicos, ¿no? Y eso indudablemente es un factor
de incomodidad en estos pacientes, ¿no? Y entonces es algo que, como digo, es significativo. Aparentemente es algo no tan notorio, pero afecta a un porcentaje significativo de las personas y a veces es dejado de lado y muchas veces se trata como un cuadro diarreico cuando es problemas de incontinencia. El diagnóstico se puede ver, se puede hacer si es que uno evalúa la evidencia del trauma, ¿no? Si es que hay lesiones en la región de la piel, si es que hay la presencia de fístula, si de repente hay hemorroides que obstruyen el canal anal, eso pudiera ser y entonces una causa de incontinencia. Hay que examinar la región anal y la región perianal y en la patología anal uno tiene que evaluar por prolapso, es decir, que al paciente se le dice que puje para ver y que mantenga ese pujo cierto tiempo para ver si es que la mucosa del recto no se prolapsa a través del canal anal. Estudios diagnósticos, el ultrasonido endoanal es el diagnóstico más claro, más sencillo para hacer el diagnóstico, ¿no? En este ultrasonido endoanal, uno lo que evalúa es el diámetro de la mucosa esfinteriana y eso nos va a ayudar a determinar el grado de incontinencia. Entonces, saber que el esfínter interno es hipoecoico, el esfínter externo es hiperecoico y normalmente el grosor del cuerpo del perineo es de por lo menos 10 milímetros a más. Si es que el grosor es menos de 10 milímetros, entonces uno considera que eso es algo anormal. Acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda, la región del esfínter anal externo y el esfínter anal interno, que son normales y que superan los 10 milímetros. En cambio, a la derecha tenemos que el esfínter anal interno se ha reducido y el esfínter anal externo casi no se ve. Y entonces esto va a hacer que el músculo no tenga una capacidad de continencia en forma adecuada. Hay estudios más complejos, como que son la manometría no rectal, en la cual los puntos rojos o amarillos, que son puntos calientes, indican la respuesta muscular al esfuerzo al defecar, ¿no? Y en este otro caso vemos que no hay una respuesta adecuada, no hay una buena presión y esto va a generar una facilidad para que se pueda escapar las heces hacia el recto y el paciente tenga incontinencia. Entonces hemos visto la ecografía y hay otros términos como para hacer una electromiografía del nervio pudendo para ver si está funcionando, ¿no? Defecografía y colonoscopía son algunos aspectos que vamos a tener en consideración. Esto entonces era un poco lo que había quedado pendiente del capítulo anterior, ¿no? Y bueno, vamos ahora a revisar un poco lo que es el capítulo actual. Vamos a ver, tenemos aquí la clase, vamos a buscar y veamos a ver el problema del síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, en el síndrome de intestino irritable, uno de los aspectos que tenemos que tener en consideración es el síndrome de intestino irritable, de obstrucción intestinal, que intestino irritable. ¿Qué cosa se considera como un cuadro de obstrucción? Cualquier condición que interfiere con la propulsión normal y el paso del contenido intestinal. Puede afectar al intestino delgado, al colon o a ambos, como en el ilio generalizado, ¿no? Entonces, estos datos son importantes. Entonces, un cuadro de obstrucción es una interferencia en la propulsión y el paso del contenido intestinal.
La obstrucción de tensión completa es obstrucción parcial o su oclusión intestinal si la detención no es completa ni persistente. Y esto es un dato también importante y que es muy frecuente en pacientes posoperados. A veces hay pacientes que han sido operados de una cirugía abdominal o intestinal y se les hace una resección y pueden quedar con un grado de estenosis que no produce una obstrucción, pero sí produce una suboclusión y es una causa bastante común de dolor abdominal crónico. Entonces, en todo paciente siempre se debe preguntar si ha tenido alguna cirugía intestinal y qué tipo de cirugía intestinal presenta en el caso de dolor abdominal crónico. Dentro del síndrome de obstrucción intestinal hay dos grandes grupos, ¿no? El hilio mecánico o obstrucción mecánica que supone un obstáculo mecánico que impide el paso del contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo, ya sea por causa parietal de la pared abdominal, luminal, es decir, la luz del intestino está obstruida, o extraluminal, algo que está fuera del intestino, pero que está produciendo una obstrucción. Y el hilio paralítico es una alteración en la motilidad intestinal debido a una parálisis del músculo liso y que muy raras veces requiere el tratamiento quirúrgico. No obstante, en algunos casos el acodamiento de las asas puede llevar a un factor de obstrucción mecánica, ¿no? Entonces, el hilio paralítico es muy característico de pacientes que tienen alteraciones hidroelectrolíticas en pacientes posoperados. Ahora vamos a ver un poco las causas, ¿no? Entonces, en el hilio mecánico hay peristaltismo, pero ese peristaltismo está luchando contra una obstrucción de la luz, ya sea del intestino, ya sea parietal del lumen o extraparietal, ¿no? Y el hilio dinámico es la atonía del intestino con pérdida del peristaltismo normal en ausencia de una causa mecánica. Entonces, también puede estar presente de una forma no propulsiva como oclusión vascular mesentérica o pseudoobstrucción. Entonces, hilio mecánico, hay algo que está impidiendo el peristaltismo, el músculo funciona, pero no puede atravesar esta barrera, ¿no? Y en el hilio dinámico, más bien, el intestino, el músculo liso, no está funcionando. Causas de obstrucción intestinal mecánicas extraluminal, la más común son las adherencias postquirúrgicas. El paciente fue operado por una apendicitis, fue operado por una cirugía, una cesárea, y luego termina la operación, fue todo un éxito, pero puede quedar en algún porcentaje de los pacientes adherencias, ¿no? Y es causa aproximadamente del 50% de la obstrucción intestinal de tipo mecánico. Puede haber hernias externas como la hernia inguinal, la hernia crural o la hernia umbilical que supone una dificultad para la progresión del contenido intestinal y en estos pacientes también pueden desarrollar un hilio de tipo obstructivo mecánico. La presencia de vólvulos, ¿qué cosa es el vólvulo? El vólvulo es una torsión del intestino de tal forma que se hace como un nudo, ¿no? Como un nudo, y eso también va a producir una obstrucción intestinal. Y es muy común en las alturas, es decir, que en ciudades como Cerro de Pasco, como Puno, como Juliaca, que superan los 3.400, 3.500 metros de altura, el intestino crece mucho más. Y en los pacientes pueden tener con gran facilidad un intestino grueso muy amplio, muy largo, y eso se puede torcer sobre su propia mesenterio y se puede producir un vólvulo. Algo menos frecuente es la intussusección. ¿Qué cosa es la intussusección?
que la mucosa del intestino como que se desprendiera, y esa mucosa que se desprende, como si uno estuviera cortando, abriendo, por decir, un plátano, pero esa cáscara se mete hacia la luz y eso como que obstruye el intestino, ¿no? Y en este paciente puede haber un cuadro de síndrome de obstrucción mecánica. Masas extraluminales como tumores, abscesos o inflamaciones también pueden ser causas de hilio mecánico de tipo extraluminal, ¿no? Entonces, en estos pacientes va a haber la presencia de este tipo de lesión. Una hernia, una parte del intestino que se queda dentro de esta hernia y impide el pasaje. O adherencias que hacen de que el contenido tenga que, la parte extraluminal impide el pasaje también del contenido intestinal. Intraluminal, el intraluminal quiere decir que dentro de la luz puede haber un hilio biliar, un cálculo grande que puede obstruir la vía intestinal. Un besoar es básicamente la presencia de sustancias como vegetales, a eso se le denomina un fitobesoar, o personas que en forma patológica se comen el pelo y pueden producir una bola de pelo, y eso sería un fitobesoar, que son los besoares más comunes. En casos raros, ahora ya no es tanto, pero anteriormente veíamos cuando habían muchos ascaris lumbricoides que podían formar como una especie de haz de varios ascaris lumbricoides, 5, 8, 10 ascaris que formaban una bola, y eso podía producir una obstrucción. Cuerpo extraño puede ser de que la persona en forma voluntaria o sin querer ha tragado algo como un corcho, un lapicero, alguna cosa que se pueda juntar con restos alimentarios y pueden producir un cuadro de obstrucción, ¿no? La impactación fecal, es decir, que personas que tienen un estreñimiento tan marcado que las heces están muy compactas, también puede ser un cuadro de obstrucción intestinal mecánica intraluminal. Obviamente, tumoraciones también, es decir, que hay un tumor del intestino delgado, un tumor del colon que crece y puede llegar a producir una obstrucción intraluminal. A veces hay algunos pacientes que debutan por una tumoración porque hacen un cuadro de tipo obstructivo y se opera y de repente se encuentra que tenía un cáncer de colon que estaba estenosando por completo la luz del intestino. Y la forma de vía parietal, ¿no? Y vía parietal son por neoplasias, alteraciones congénitas o procesos inflamatorios. Entonces, estos son otro tipo de problemas que pueden producir obstrucción intestinal de tipo mecánico, ¿no? Y esto es importante siempre diferenciar las lesiones de tipo mecánica, luminal, intraluminal, parietal o extraluminal, ¿no? Para poder hacer un estudio mucho más claro de esto. Acá tenemos entonces lo que habíamos visto, la obstrucción del intestino delgado o el intestino grueso. En el intestino delgado, la causa más común de obstrucción del intestino delgado son las adherencias posoperatorias. Una hernia, neoplasia, un vólvulo en el intestino delgado, enfermedad inflamatoria intestinal, cálculos biliares, cuerpos extraños, intussusección. El intestino grueso, la causa más común de obstrucción es neoplasia del intestino grueso. Enfermedad diverticular, se forman unos divertículos y esos divertículos pueden inflamarse y pueden producir un cuadro de obstrucción. El vólvulo de sigmoides en las personas de altura es muy frecuente, hernias, impactación fecal o procesos inflamatorios. Entonces, esta evaluación de los casos de obstrucción intestinal es importante para poder tener
una impresión diagnóstica. Hay datos que nos ayudan a determinar qué tipo de obstrucción puede haber. El otro tipo de obstrucción intestinal que tenemos, que también es importante tener en consideración, es la presencia del hilio paralítico. En este caso, no hay nada que obstruya el avance del contenido luminal, pero simplemente y llanamente hay una falta de dinamismo del intestino, es decir, que no hay un peristaltismo. Esto puede ser por un problema postquirúrgico. Generalmente los pacientes que tienen una cirugía intestinal para poder operar en forma adecuada, lo que hacen es se deja un medicamento que paraliza el intestino, para que así el intestino no se hinche, no se distienda e impida evaluar bien. En cambio, con medicamentos que producen una parálisis de la musculatura, se puede evaluar bien el intestino y se puede operar en forma adecuada. Pero en algunos pacientes la recuperación de la dinamia del intestino demora y el paciente puede tener un hilio paralítico postquirúrgico por un efecto exagerado del medicamento o porque después de la operación de repente se reseca una parte del intestino y el movimiento intestinal de la parte operada no queda como antes, ¿no? Pacientes que tienen un cuadro de peritonitis, entonces a veces el paciente que tiene una apendicitis y demora mucho, de repente el paciente está hinchado, distendido, no hay ruidos intestinales porque este cuadro de inflamación ha hecho que no haya un movimiento intestinal, ¿no? A veces hay problemas de tipo reflejo, otros compromisos medulares, problemas de alteraciones hidroelectrolíticas como la hipopotasemia, pacientes que puedan tener un aumento del ácido úrico, coma diabético, en el paciente que tiene problemas de mixedema tiroideo, también puede haber un hilio paralítico de tipo adinámico. Puede haber compromiso espástico en pacientes que es muy raro, intoxicación por metales pesados, de repente obreros que trabajan en refinerías de metales y para poder disolver o separar los diferentes tipos de metales utilizan metales pesados y eso puede haber una intoxicación. Casos de porfiria, ¿no? Que es una patología en la cual hay una anomalía en el metabolismo de las porfirinas, ¿no? Las coproporfirinas, y puede ocurrir esto. Un aspecto también hay que tener en consideración es problemas vasculares, especialmente en la tercera edad, en la cual puede haber una falta de irrigación sanguínea del intestino y se produce, al no tener irrigación, no hay dinamia, no hay funcionamiento y el paciente puede tener este problema de obstrucción intestinal por un hilio paralítico. Aquí se ve muy tenuemente el dato. A ver, vamos a ponerlo un poquito en grande. Aquí vemos que el paciente cuando tiene el problema de obstrucción intestinal, esta obstrucción intestinal va a producir que exista una acumulación de gas y eso va a producir distensión abdominal y hay una fermentación bacteriana aumentada y también va a haber mayor secreción salival, gástrica, biliopancreática, intestinal y el paciente también puede tener aumento del contenido de gas y de líquido en el intestino y eso es lo que pueda tener el paciente a veces en los pacientes que tienen un cuadro de tipo obstructivo, estos ruidos metálicos, porque hay más aire, en este caso gases, y también hay líquido, y ese sonido del aire con el líquido puede dar un tono metálico. Entonces uno puede encontrar un problema de peristaltismo aumentado y sonido metálico que nos hace pensar que el paciente tiene un cuadro de obstrucción intestinal de tipo mecánica. Porque en el paciente que tiene una falta de dinamia del intestino, el abdomen está distendido,
pero hay una ausencia de ruidos. El estómago, el intestino, digo, el abdomen está totalmente silencioso. Y todos estos casos, si es que uno no tiene un control adecuado del cuadro, esto va a producir vómitos, edema, no va a producir alteraciones electrolíticas. Si es que uno permite que el cuadro siga, va a haber un aumento de proliferación bacteriana y esto puede llevar a un cuadro de translocación bacteriana y un cuadro de sepsis, ¿no? Entonces, en estos casos uno tiene que hacer un diagnóstico claro y definitivo del cuadro de obstrucción intestinal. Luego de ello, vamos a ver entonces, de acuerdo a las edades, qué uno debe pensar como causa de obstrucción intestinal. Y aquí vemos que en el recién nacido, el hilio meconial, el meconio, que es el contenido del intestino del recién nacido, pudiera quedar retenido y pudiera ser una causa de obstrucción intestinal. La enfermedad de Hirschsprung, que es lo que llaman el megacolon agangliónico, que es la ausencia de plexos mientéricos en la parte distal del colon que hace que no exista propulsión. Es decir, que los plexos mientéricos son los que conducen el peristaltismo del músculo y si hay ausencia de plexos mientéricos en esta enfermedad, antes, una causa que uno tiene que pensar también puede ser la presencia de intussusección, en el cual hay dolor abdominal. Puede encontrarse rara vez, pero se puede encontrar que uno al palpar en este niñito que está un poco adolorido, uno puede encontrar básicamente en fosa ilíaca izquierda y en hipogastrio, de repente como una especie de como bolita, una bolita que es renitente y es la zona donde el colon y la mucosa intestinal se han formado como un cuadro de obstrucción, ¿no? Y en estos pacientes tienen la característica que pueden tener heces color grosella, ¿no? En alguna imagen anterior, en lo que era el contenido de las heces, les había mostrado unas heces sanguinolentas, pero un color grosella, que eso es típico de la intussusección. En adultos jóvenes, las hernias y la enfermedad inflamatoria intestinal es una causa importante de obstrucción intestinal y en adultos mayores, las bridas y adherencias posoperatorias, hernias y neoplasias son unas causas a tener en consideración como cuadros de obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los síntomas cardinales en el paciente con obstrucción intestinal? 1, el dolor. 2, la distensión abdominal. 3, la presencia de vómitos. Y 4, la ausencia de emisión de gases y heces. Depende del lugar donde está la obstrucción intestinal para qué es lo predominante. Si el paciente tiene un cuadro de obstrucción intestinal alta, lo que va a ser más notorio es la presencia de los vómitos, ¿no? Ya habíamos mencionado que los vómitos podían ser vómitos de tipo porracio en pacientes que tenían una obstrucción intestinal alta y que la mezcla de la bilis con el contenido de los jugos gástricos están aumentados, ahí puede dar ese color tipo el poro blanco con un pequeño tono verdoso. Y en los pacientes que tienen un cuadro intestinal, una obstrucción intestinal baja, lo más llamativo es una distensión abdominal precoz, rápidamente se distiende. Y vamos a ver que el paciente muchas veces refiere que no elimina gases y obviamente que no hace deposiciones. El dolor es inicialmente en el mesogastrio, en la parte central, y luego puede ser difuso. Todo depende del grado de inflamación y el compromiso peritoneal. Puede ser de tipo retortijón en el
hilio mecánico o continuo en el hilio paralítico, en la isquemia, perforación o estrangulamiento de una asa intestinal. Y la distensión, como habíamos visto, es consecuencia de las asas intestinales que están llenas de aire y líquido. Los vómitos tienen primero un contenido reflejo, pero luego ya va a ser por el contenido de las asas intestinales. Inicialmente son alimentarios, luego son biliosos, luego son porráceos y finalmente pueden ser vómitos de características fecaloideas. Uno puede oler que el vómito pareciera el vómito de heces, que básicamente son obstrucciones bajas y generalmente son vómitos tardíos. Son los vómitos de mayor cantidad mientras más alta es la obstrucción. Y la ausencia de emisión de gases y heces no es un síntoma constante. Puede ser que el paciente tenga un cuadro de obstrucción intestinal, pero de repente en algunos dice, pero boto gases. Entonces, ese dato como nos ayuda, pero si es que el paciente elimina gases, no llega a descartar que el cuadro sea un cuadro de obstrucción intestinal. Como hemos visto, los cuadros de la historia tiene que ver si es que ha habido cirugía previa, ¿no? Bridas y adherencias. Si es que el paciente tiene diarrea y luego viene un cuadro de obstrucción intestinal, uno tiene que pensar, de repente esta diarrea ha sido tan severa que ha hecho que exista una disminución del potasio y esta hipocalemia puede generar una hilio paralítico. Paciente con un síndrome consuntivo, pensar en neoplasias, la aterosclerosis, pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial, problemas de colesterol, y entonces se le dice que está con aterosclerosis, hay que pensar que el paciente pueda tener una isquemia mesentérica. Lo característico del paciente de la isquemia mesentérica es que tiene un dolor abdominal más o menos 45 minutos a 1 hora después de los alimentos porque no requieren de mayor oxígeno, mayores glóbulos rojos para la digestión y si hay aterosclerosis, al no haber adecuada aporte de oxígeno, esto puede generar una isquemia. Diabetes mellitus, cetoacidosis, procedencia aldina, vólvulo, litiasis biliar, un hilio biliar, y trastorno de personalidad es personas que comen cosas, cartón, comen pelos, y eso puede generar un BSOAR. Indudablemente el examen físico uno tiene que ver la fase de dolor, si es que hay signos de deshidratación en el abdomen, si hay una distensión abdominal, siempre ver cicatrices operatorias, porque como lo que hemos visto es que el paciente puede presentar como dato importante de causas de obstrucción la presencia de bridas y adherencias que casi siempre son secundarias a una operación previa, ¿no? Luego de ello, bueno, movimientos peristálticos de reptación es raro verlos, ¿no? Generalmente se ven pacientes que tienen un cuadro de una suboclusión intestinal. Nosotros anteriormente veíamos mucho más pacientes que tenían tuberculosis intestinal y esta tuberculosis intestinal producía bridas y también producía una inflamación del intestino y uno podía evaluar a la ectoscopía cómo el intestino podía estar como que se abría y se cerraba, como que estuviera caminando el intestino, como que reptara, ¿no? Pero es poco frecuente esta observación en el examen clínico. La presencia de ruidos y dolores incrementados e inclusive suenan, ¿no? Pero que están aumentados de intensidad, nos indican generalmente un cuadro obstructivo. Cuando disminuyen la intensidad y hay un silencio abdominal, es que el cuadro intestinal de obstrucción ha aumentado y llega a un momento en el cual se pone ausente. Es decir, que el paciente que ha tenido un cuadro de tipo obstrucción intestinal
y decimos que es más frecuente la presencia de ruidos hidroaéreos positivos o aumentados, ocurre durante 3, 4 días, pero si el paciente de repente va a una farmacia, no se acerca al hospital o se demora mucho, puede ser que al final haya un agotamiento y haya un hilio por un cuadro de sepsis. Los ruidos metálicos, como digo, son importantes para hacer una sospecha fuerte de que hay una obstrucción intestinal. Y a la percusión, como hay mayor cantidad de aire, el abdomen va a estar timpánico. La palpación va a haber signos de irritación peritoneal, entonces uno va a encontrar que el paciente tiene mayor sensibilidad, rebote y defensa muscular involuntaria. Y bueno, si es que de repente hay alguna masa intestinal, uno pudiera encontrar alguno de estos tipos y nunca o dejar de evaluar las hernias, ¿no? Especialmente esas zonas que están escondidas, como puede ser una hernia inguinal o una hernia sacra. No, perdón, plural que hernia sacra. Sí. Entonces, el examen físico, uno, bueno, dentro de los estudios adicionales, el tacto rectal nos va a evaluar si es que hay contenido de heces o no. Puede ser una ampolla rectal vacía, pero de repente puede haber la presencia de un fecaloma o de repente puede haber la presencia de una tumoración. El tacto rectal no debe faltar en estos casos, ¿no? Y el tacto vaginal puede también descartar quiste de ovario o procesos inflamatorios anexiales que están haciendo una inflamación anexial que puede generar una especie de hilio en el intestino. En el hemograma, bueno, podemos encontrar leucocitosis y el cuadro es infeccioso, la hemoglobina, hay una hemoconcentración, determinar datos como la glicemia para descartar cuadros de diabetes, descartar cuadros de uremia, amilasas y lipasas para ver si el paciente también tiene un cuadro de pancreatitis, deshidrogenasa láctica que nos indica un cuadro de tipo inflamatorio. Estudios adicionales. Un dato importante que nosotros tenemos siempre en la emergencia es tomar algo tan sencillo como una radiografía de tórax de pie para ver si es que hay aire en la región subdiafragmática o también evaluar si es que hay una distensión de asas intestinales, niveles hidroaéreos o aire subdiafragmático para determinar un cuadro de tipo obstructivo. En el hilio mecánico, las asas proximales están distendidas por retención de líquido y gas y hay niveles hidroaéreos. Hay reducción, ausencia de gas y materia fecal en el colon. Y en el hilio paralítico hay gas y líquido tanto en el intestino delgado como grueso. Y las asas intestinales están uniformemente dilatadas y hay distensión gástrica. Entonces, cuando hay un hilio mecánico, como que las asas intestinales van a tener una localización más clara, mientras que cuando hay un hilio paralítico, la distensión va a ser mucho más difusa. En esta placa, entonces, nosotros podemos ver aquí que hay niveles hidroaéreos y una distensión de las asas intestinales, y esto nos está indicando un problema de un cuadro de tipo obstructivo. En cambio, acá también tenemos a nivel del colon un cuadro en el cual hay una retención de distensión marcada de las asas intestinales y acá tenemos la cirugía en la cual el paciente tenía una neoplasia del colon que producía un cuadro de tipo obstructivo. En cambio, en el paciente con hilio paralítico hay una distensión tanto de asas intestinales delgadas como asas intestinales gruesas y la cámara gástrica también está distendida, ¿no? Estos son datos que nos ayudan con una radiografía simple a poder diferenciar un cuadro de tipo obstructivo mecánico de un cuadro por un hilio paralítico. Una vez que uno ve esta placa, ya uno tiene que tratar de ver cuál es la causa que está generando todo ello. Eso sería un poco lo que queríamos hablar del cuadro de obstrucción intestinal. Como digo, hay mucho para poder desarrollar más de esto, pero esta es
lo básico para entender estos pacientes que vienen con un dolor abdominal agudo, pero tienen como características la distensión abdominal, el dolor, de repente los vómitos de tipo porracio y la ausencia de eliminación de flatos. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer, algún comentario? Sí, Renato, por favor. Doctor, muy buenas tardes. ¿Se me logra escuchar? Sí, se te escucha fuerte y claro. Gracias, doctor. Pasa de que justo estaba leyendo acerca de las gastroparesias diabéticas Ajá, ya. y bueno, no sé si sería pertinente estar viendo a un paciente diabético y ya estar pensando en gastroparesias o más o menos en qué estadio o con cuánto tiempo de cronicidad o qué síntomas estarían Ya. dándome a pensar que debo preocuparme de una gastroparesia diabética. Claro, la gastroparesia diabética es un cuadro que es sumamente común en los pacientes diabéticos. El paciente diabético tiene un problema vascular y ese problema vascular, la acumulación de azúcares a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel también de las terminaciones nerviosas, hace que el peristaltismo del intestino esté alterado, pero no llega a cuadros de obstrucción intestinal, sino que lo que el paciente tiene es una sensación de llenura, una sensación de digestión lenta. Son pacientes que pueden tener cuadros de estreñimiento, ¿no? Y básicamente lo que tenemos nosotros que hacer en estos pacientes es tratar que los niveles de azúcar, los niveles de glicemia de los pacientes se normalicen. En la medida que el paciente sigue su tratamiento y controla sus niveles de glicemia, la afección a las terminaciones nerviosas y a los vasos sanguíneos que producen irrigación y peristaltismo se controlan, ¿no? Se controlan. Pero no es muy común que el paciente llegue a los cuadros de obstrucción, ¿no? Puede ocurrir, está claro, si es que el paciente produce una impactación fecal en un paciente estreñido. Pero el tratamiento básicamente es mantener los niveles de glicemia en valores normales para que la enfermedad, que lamentablemente no tiene una curación definitiva, sino un mantenimiento, no se complique más. Listo. Gracias, doctor. Ya. Muy bien, entonces estamos ya al día en las clases, solamente, por si acaso el día lunes la clase que tengo la voy a dar el día martes, es decir que el día martes voy a aprovechar para dar dos clases, ¿no? La clase de encefalopatía hepática y la clase de hipertensión portal. Siempre el día lunes tengo un poco de dificultades porque me toca turno mañana y tarde, pero esa clase generalmente la he hecho durante varios años en forma conjunta, como creo que soy el único expositor y ahí de repente puedo extenderme un poquito más, porque el día lunes, como tienen síndrome ictérico, también le dicen al doctor que no se preocupe, que puede extenderse más, porque el síndrome ictérico es un tema que es bien amplio y de repente requiere más tiempo. Eso sería todo. Saludos y espero que les haya aprovechado la clase. Saludos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.